Bueno, hoy hablaremos lo que son tipos de datos, pero para entender lo que son tipos de datos, primeramente debemos entender lo que son una variable, puesto que una variable solamente es un espacio reservado en memoria. ¿Y qué hacemos cuando reservamos un espacio en memoria? Tenemos que indicarle, tenemos que definir qué tipo de datos, qué tipo de información vamos a suministrarle a ese espacio en memoria. En la vida real podríamos hacer una simulación como cuando le decíamos a una persona: te voy a entregar la información en un CD, o te voy a entregar la información en un DVD, o te voy a entregar la información en un disquete o en una USB. Bueno, a eso daría alusión más o menos lo que es un formato, un tipo de datos. Entonces existen lo que son tipos de datos simples. Los tipos de datos simples son los caracteres numéricos y booleanos simplemente clasificados de esa manera. Decir un carácter contiene todo, todos los símbolos, las letras, los números están contenidos dentro del tipo de dato carácter, ya. Pero estos, los números que están encontrados en este tipo de datos no tienen utilidad desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático no se pueden hacer operaciones algebraicas, ningún tipo de operación de multiplicación, suma, resta o división con estos valores, puesto que el formato que yo le asigné es un formato entre comillas de texto. Entonces este tipo de datos numéricos, que son los números comunes del 0 al 9 que conocemos, y el tipo de dato booleano, que es un tipo especial de datos que representa solamente dos valores. Luego, solamente puede recibir dos valores que son verdadero o falso. Curiosamente, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, en la carrera de sistemas, y siempre acostumbramos a definir verdadero como uno y falso como cero. Entonces podría decirse de alguna manera no correcta que está incluido entre los caracteres. Entonces miremos entonces el tipo de dato como carácter como un círculo, y el tipo de dato entero como un triángulo. Entonces cuando yo tengo una memoria simplemente es como una especie de gaveta grande, de buffet, de escaparate grande que tiene muchos cajones, unos espacios en memoria. Y esos espacios en memoria están esperando ser reservados. Y yo reservo un espacio de esos espacios, y le digo: en este espacio voy a meter un dado tipo entero. Y lo reservo. Y entonces, ese espacio de memoria solamente está formateado para valores enteros. Está esperando un valor entero y no recibirá ningún otro tipo de datos, solamente datos enteros. Entonces, hablemos de un dato carácter. Yo digo, este espacio de memoria recibirá un carácter cualquiera, pero entonces el formato en el que espera ese dato, ese cajoncito, es un carácter. Entonces, expliquémoslos usando un IDE de algoritmo pseudocódigo que es PSeInt, donde podemos definir fácilmente las variables y no tenemos que utilizar ningún tipo de lenguaje de programación como se llama Pascal o Java, porque esto se rige para cualquier lenguaje de programación. Entonces, declaremos, definamos una variable a la que vamos a llamar letra, por ejemplo. No, letra sería char carácter como un carácter. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo a la variable car, ¿qué es la variable car? La variable car no es más que un cajoncito, es un cajoncito esperando un dato, un cajoncito vacío esperando un dato. Si yo a esa variable le asigno un valor, le asigno un valor numérico, por ejemplo el número 3. Si ya me está diciendo que no coincide el tipo, hay un error. Ya existe un error. ¿Por qué existe un error? Porque yo la estoy definiendo y le estoy diciendo voy a insertar un valor en formato
carácter. Si yo ese mismo 3 lo asigno, pero esta vez especificándolo como un 3 en formato carácter, entonces ya no habrá ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy haciendo una asignación válida. Ahora hablemos de definir un número. Con, ok. Entonces, si yo a num deseo asignarle entonces existirá un problema. Pues estoy asignando el número 3 y a pesar de que sabemos que el número 3 es un número, el formato en el que le estoy asignando es de tipo carácter. Y él está definido como número, no como carácter. Bueno, así no se quedaría claro la diferencia, o sea, lo importante que es definir el tipo de dato. Sin embargo, los tipos de datos no se resume solamente a esta diferencia tan básica, es un poco más complejo, ya tiene que ver mucho con el tamaño en bits. Espero que les haya gustado, eso es todo, bye.